diagrama de Nazi. Entonces, básicamente es hacer una traducción al lenguaje al que nosotros deseamos. Obviamente, como les dije, pues cada palabra a lo mejor la pasamos al inglés, pero además tenemos reglas de sintaxis. La sintaxis tiene que ver como, por ejemplo, aquí pongo un paréntesis, bueno, cierro un paréntesis. Esa es una sintaxis que debo de tener. Entonces, ok, tengo aquí mi diagrama de Nazi, ya hice mi programa, ya funciona, como han hecho con sus programas, vamos a suponer que ya lo tienen, ya hace alguna tarea, y ahora voy a regresar a mi código, voy a salirme de esta ventana y voy a regresar a donde se encuentra lo que se denomina su código, que no es, ya lo vieron, no es otra cosa más que el diagrama de Nazi escrito mediante instrucciones. Este se llama pseudocódigo. Hay a quienes les gusta trabajar más de esta forma. Es más fácil, ya van agarrando práctica y pueden ir usando pseudocódigo en lugar de diagramas de Nazi. Nada más son herramientas de apoyo para ir entendiendo o ir aplicando nuestra lógica. Esto se llama... más cómodo con ese ingeniero. ¿Perdón? A mí se me hace más cómodo con el pseudocódigo. Ah, sí, es más fácil, nada más tienes que tener cuidado que, por ejemplo, el mientras llega de aquí y termina acá, cosa con el diagrama, pues se notaba un poco más, ¿no? El alcance. Es simplemente, es una herramienta donde vamos visualizando mediante gráficos, ya una vez que van agarrando práctica, pues sí van a decir, ah, pues es más fácil esto. ¿Okay? Esa es la parte de la evolución. Habrá después quienes dicen, oye, ya no necesito ni pseudocódigo, programo directamente en el lenguaje. También hay ya personas que van agarrando esa habilidad. Pero pues, nosotros para ir empezando y no todos tienen esa facilidad, entonces tenemos que irlo viendo paso a paso, ¿sí? Entonces, el primer paso es crear un diagrama de Nazi, después pseudocódigo y después pasarlo al código. Ese sería el proceso. Después ya según la habilidad, pues nos los vamos brincando. Y sí, hay quien dice, ah, pues es más fácil así el pseudocódigo. Perfecto, si lo entienden, está bien. Aquí sí, por ejemplo, ya para utilizar la estructura condicional, ya uso la palabra sí, entonces ya se va pareciendo más al código. Ya además es más práctico, ya no tengo que estar haciendo los dibujos. Cuando lo hago a mano, tengo que hacer el dibujo de los cuadritos. Aquí, pues como quiera lo arrastro y ya pone el dibujo. Ok. Entonces, lo único que quiero que vean son los procesos para nuestra lógica. Hasta aquí no nos complicamos mucho, nada más es la lógica. Y por eso lo separé. Aquí está la lógica y ahora sí, lo quiero codificar a algún lenguaje. Hasta aquí yo no he dicho qué lenguaje vamos a utilizar, hasta ahorita que les dije que lo vamos a convertir a C. Pero puede convertirse ya de aquí, sería la base para traducirlo a C, a Java, a Pascal, a Python, a otros lenguajes. Es como si dijera, tengo un texto y ahora lo quiero traducir a francés, a inglés, a alemán. Lo difícil es escribir el texto. Por ejemplo, si alguien estuviera escribiendo un tratado de algún tema en particular, de física nuclear, pues escribe su tratado en español o en el idioma que habla y de ahí ya lo traduce a otros idiomas. Los libros. Por lo regular, un autor escribe su libro en un idioma. Ahí están, por ejemplo, los de Harry Potter, pues escribieron en inglés y después ya lo traducen a todos los idiomas. ¿De acuerdo? Pero lo difícil es escribir la idea. Aquí lo difícil es la lógica. Ahora sí,
lo que tendríamos que hacer es agarrar nuestro diccionario casi y decir, a ver, ¿cómo se usa la palabra, cómo se dice escribe en inglés? ¿O cómo se dice escribir en C? ¿Cómo se dice leer en el lenguaje C? ¿Cómo se dice mientras en el lenguaje C? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es agarrar nuestro diccionario. ¿Cómo hago las operaciones de asignar en el lenguaje C? También busco en mi diccionario. ¿Cómo hago las condiciones? ¿Ok? Eso lo podríamos ir haciendo poco a poco y ya se van a ir familiarizando con el lenguaje. Pero ahorita les tengo una sorpresa. PCInt tiene una opción aquí en archivo que dice exportar. Y si se fijan, tiene varias opciones. Los puedo exportar a código C, a algo que le llaman C++, a otro tipo de código C que es más estándar, a algo que se llama HTML, a otro lenguaje que se llama Java, a JavaScript, a MATLAB, puedo programar en MATLAB, puedo programar en Pascal, en PHP, en Python, y Python tiene varias versiones, tiene la 2 y la 3. Lo puedo mandar a Basic o a QBasic, que es lo más correcto porque es Basic estructurado, o algo que se llama Visual Basic. Entonces tengo varias opciones para traducirlo según el lenguaje que me interese. Y aquí esto es tan fácil que ya el mismo PCI lo hace por nosotros. Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a decir, conviértelo a código C. Selecciono y me dice, ¿dónde lo quieres guardar? Entonces, por ejemplo, ahorita le voy a decir, bueno, con ese nombre le voy a poner el mismo nombre, le voy a dejar ejercicio C y ahí lo voy a guardar. Bien, vamos a ver qué es lo que hizo. Déjenme abrir mi carpeta. A ver, en un momento. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Ok, déjenme. Voy a compartir la carpeta. Y fíjense, bueno, tengo otros archivos ahí, no les hagan caso, pero el que estamos viendo es ejercicio C. Tengo ahora dos archivos, uno el que tiene la extensión PSS, que es el que se abre con PSInt, pero creo otro archivo que dice que es un archivo de C, un archivo fuente de C. Ahorita, a ver, déjenme ver si lo puedo abrir con... Ok, lo voy a abrir con el bloc de notas. Ese código que estábamos viendo, déjenme compartir los dos, a ver si lo hago aquí. Ahí están viendo las dos pantallas, la de PCInt y la del bloc de notas. No, Inge. ¿No ven las dos? ¿Cuál ven ahí? La carpeta nada más. ¿Siguen viendo la carpeta? A ver, déjenme ver cómo le hago. A ver ahí. Se ve el PCInt y el blog de notas. ¿Ahora sí? Ok, gracias. Muy bien, fíjense, vamos a analizar las diferencias. Bueno, primero tiene aquí un texto que lo único que me dice, este código ha sido generado por PCInt, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente me da una advertencia de dónde salió. Esto lo puedo quitar, siempre lo va a colocar. Bien. Tiene estas dos renglones. Ahorita voy a saltármelos, después hago referencia a ellos. Después tiene aquí
una nota también. Lo que ponga entre una diagonal, asterisco, asterisco, diagonal, es un comentario. Entonces, todo lo que tengo aquí, en este párrafo, es un comentario. También ahorita lo puedo omitir, no me interesa leerlo. Ok. Quitando esos dos comentarios, fíjense cómo más o menos esta parte, lo voy a marcar, desde aquí, casi es nuestro código. Voy a explicar primero lo que está afuera de lo que tengo marcado en el bloc de notas. Bien, primero, ¿se acuerdan aquí? Para poner mi programa yo pongo en PCInt algoritmo, ejercicio y fin del algoritmo. Es decir, le digo dónde inicia y dónde termina mi programa o mi lógica en mi pseudocódigo o en mi diagrama de Nazi. Así tenemos el inicio y el fin. Ok, en el lenguaje C también tengo un delimitador. Tengo la palabra main, abre una llave y cierra esa llave. Hagan de cuenta que el main es algoritmo, o sea, inicio de mi programa, abre la llave y donde cierra esta llave, ahí termina mi programa. Este es el delimitador que tenemos aquí entre algoritmo y fin de algoritmo. En Y los algunos, paréntesis, Inge, perdón, ¿cuáles paréntesis? después de int main. Ah, ok. Déjenme, voy más a detalle. Ok, primero lo de la llave, ¿sí? La llave es el delimitador. Ok. En C se manejan algo que se llaman funciones. Todas las funciones van seguidas de paréntesis, porque a lo mejor le tengo que dar algún dato para ejecutar mi programa. Ahorita simplemente tómenlo así como tal. Tengo que poner main, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Así, nada más. Olvídense de lo que lleva o no, o si lleva algo entre paréntesis. Tal cual, así como ponían algoritmo, el nombre y fin de algoritmo, tal cual, así tienen que poner main, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, llave que abra, y en lugar de fin de algoritmo, llave que cierra. ¿De acuerdo? Eso póngalo así como si fuera su formato ya fijo. Eso siempre lo tengo que poner. Lo que sí agrega y que sí cambia es la palabra INT, que tiene que ver con entero, y dice que el programa va a regresar un número entero. Nosotros no vamos a regresar nada, pero por lo regular las funciones regresan un valor. En este caso, PSIN dice que vamos a regresar un número entero. Entonces, por eso tengo que ponerle aquí, regresa un cero, return cero. Este int tiene que ver con este return. También, ahorita déjenlo fijo, siempre tienen que poner eso. Hasta que no dominemos más, pues vamos viendo algunas variantes. Entonces, pero este int tiene que ver con este return. Si no le pongo el return, voy a tener un error. Y el punto y coma. ¿Sí? Bien. Otra cosa que voy a ver, de hecho, mi programa realmente está desde aquí. Perdón. Ok. Estos dos renglones que dicen float A y float C. La A y la C no son más que las variables que intervienen en mi proceso. Hay una variable que se llama A y una variable que se llama C. También aquí está A y C. Y en el lenguaje de programación C, yo tengo que decirle qué tipo de datos va a manejar, si son enteros, si son reales, si son tipo carácter, si son tipo char, etcétera.
a mis variables que voy a usar, tengo que especificarles qué tipo de datos a manejar. Aquí PSI dijo, pues voy a ponerles que sean de tipo real, es decir, que aceptan decimales. Entonces dice, vas a usar dentro de tu programa una variable que se llama A y que va a ser de tipo real. También vas a usar una variable de tipo C y también va a ser de tipo real. Eso es lo que me está diciendo con float A y con float C. Algo aquí que tenemos que puntualizar. Cada instrucción que yo le estoy dando o cada indicación, si se fijan, termina con un punto y coma. Y si revisamos cada una de nuestras instrucciones, aquí por ejemplo tiene punto y coma, aquí punto y coma, aquí punto y coma, el return tiene punto y coma, ¿sí? Entonces, esta es parte de la sintaxis, por eso lo separé, porque ya se vuelve una monserga que tengo que estar cargando. Entonces, aparte de estar pensando de cómo resolver mi problema, además tengo que estarme acordando que tengo que poner el punto y coma y que tengo que definir mis variables, pues ya su cabeza ya empieza a tomar muchas cosas que los confunden. Entonces, por eso yo dividir lo que es el pensamiento con la lógica. Ya pensaron, ya funcionó, ya tienen su lógica, perdón, con su sintaxis. Ahora ya nada más nos vamos a pelear con la sintaxis. Y ya vieron que la sintaxis, pues tengo que ser aquí bien estricto. Tengo que poner la palabra main, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, llave que abre, llave que cierra. Esto es sintaxis. La palabra int y el return 0 con punto y coma, esto es sintaxis. Definir mis variables es sintaxis de C. Hay lenguajes en donde no tengo que definirlos. En C tengo que definirlos o me va a marcar error. Después, fíjense cómo yo aquí puse programa demostrativo. Aquí hice un comentario y para poner el comentario puse diagonal, diagonal. Eso indica nada más que pongo un comentario para yo acordarme que este es un programa para demostrar algo. En C, para poner un comentario, pongo un diagonal asterisco, mi comentario, asterisco diagonal. Y así cierro mis comentarios. ¿Ok? Después, fíjense, tengo a C, asígnale un 0. En el diagrama de Nazi ponía el menor que E y el guión y era una flecha que apunta a la izquierda. Aquí utilizo en pseudocódigo el signo de igualdad, aunque no se lee igual, se lee asigna. A C, asígnale un 0. Entonces, igualito aquí va, a C, asígnale un 0, pero lo termino con punto y coma. Tengo que acordarme que ya que puse esa instrucción, tengo que poner un delimitador de punto y coma. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna observación, alguna duda, alguna pregunta? Más o menos. Un detalle aquí, fíjense cómo aquí estoy utilizando en las variables minúsculas. En lenguaje C se acostumbra que todas las variables se escriban en minúscula. En nuestro pseudocódigo, si yo le pongo C con mayúscula o C con minúscula, no importa, ella sabe que es C, la letra C o la letra A, la variable A o la variable C. Pero en el lenguaje de programación C, si yo escribo la A minúscula, es distinta a la A mayúscula. Es decir, si yo agregara float A,
son dos variables completamente distintas, la A minúscula y la A mayúscula. Ahí tengo que tener cuidado. Si en alguna ocasión la pongo mayúscula, eso estoy haciendo referencia a otra variable, como si le llamara X o Z o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, mis variables se escriben con minúscula y el lenguaje de programación C sí distingue entre mayúsculas y minúsculas. Aquí yo no tenía ningún problema en PCI. Ok, ahora viene nuestra primera acción que vimos, escribir. Y dice, dame el valor de A. Lo único que hacemos aquí es enviar un mensaje. Fíjense cómo lo traduce al lenguaje de programación C. En lugar de poner la palabra escribir, usa la palabra print. ¿Sí? En lugar de escribir, lo que está haciendo es imprimir, pero pone print F. Entonces ahí tendría que poner en mi diccionario, ok, en lugar de poner escribir, escribe print F. Yo les dije que tendríamos que usar un diccionario, mi diccionario tendría que hacer eso. Después pone unos símbolos, ahorita estos símbolos no me les hagan mucho caso, que es porcentaje S, lo único que me dice es que va a escribir un texto, y la diagonal invertida es porque cae hacia la izquierda, fíjense cómo esta cae hacia la derecha, y cuando digo invertida es que cae hacia la izquierda. La diagonal invertida seguida de una letra implica una tarea sobre el papel. En este caso, diagonal invertida N es un salto de renglón. Hasta aquí tengo que especificarle eso, cosa que no tengo que hacer acá en el pseudocódigo. Y ahora sí, entre comillas dobles, aquí sí va entre comillas, tengo que poner, y entre paréntesis pongo mi mensaje. Y todo esto va entre paréntesis y termino con punto y coma. ¿Okay? Bien, eso sería respecto a la acción escribir. Ahorita lo estoy viendo muy, muy rápido, ¿de acuerdo? Nada más quiero hacer el comparativo. Después tengo la acción leer. Lee la variable y guárdalo. Lee un valor y guárdalo en la variable A. Aquí en lugar de usar la palabra leer, se usa la palabra scan. Ajá. Como si escaneara un código. Escanea un código, ¿sí? Y aquí nada más poníamos la variable A. Aquí tengo que ponerle un porcentaje, un valor de porcentaje entre comillas y la palabra S, o, perdón, la letra S, o lo más correcto sería aquí ponerle una F, porque yo le estoy diciendo que es float. Entonces aquí va el tipo de valor que voy a leer. Si yo voy a leer un número entero, le tendría que poner D. Si voy a poner un valor real, le voy a poner F. Uno más abierto, ahorita vamos a dejarlo como S. ¿Ok? Pero son cosas que ya tengo que ir checando. ¿Perdón? F es reales, o cómo era, perdón. F es reales, quiere decir de float. Punto flotante se lee. Valores de punto flotante, así se conocen. Ok, ahorita les digo, voy muy rápido y nada más estoy haciendo el comparativo para que vean que sí tiene su chiste el codificarlo y sí es otra cosa muy distinta a la lógica. Todo esto tiene que ir bueno, después pongo la coma y ahora sí el nombre de la variable a donde quiero que se guarde el valor que me van a dar por el teclado. La A, nada que ver con leer A, ¿verdad? Ya está aquí como que más complicadillo esto. Y termino con punto y coma. ¿Ok? Después viene el mientras. Aquí
Sí, casi es agarrar el diccionario y decir, ¿cómo se dice mientras en inglés? Ah, pues se dice while. While en inglés significa mientras. Mientras que el valor de C sea menor que A, hago lo siguiente. ¿De dónde inicia y dónde termina mi while? Fíjense, aquí tiene un signo de admiración y termina en este signo de admiración que tengo hasta aquí. El que está al mismo nivel, para eso se usa la sangría, para decir, este while le corresponde este signo de admiración. Entonces, este signo de admiración, perdón, esta llave, dije signo de admiración. Esta llave que cierra corresponde a esta llave que abre de la palabra while o de la acción while. Otro punto a considerar es que la condición va entre paréntesis, cosa que no hacíamos acá. Entonces, es la misma condición, pero bueno, considerando que mis variables son minúsculas, lo tengo que poner entre paréntesis. Aquí tendría que poner el fin mientras. Aquí no pongo el fin mientras, sino que utilizo mis llaves que abre y mi llave que cierra. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Y si yo bajo, por ejemplo, ya ve que después de while, tiene como otro espacio de sangría. Si es más chico ese espacio, ¿afecta al funcionamiento? No, de hecho, yo podría escribir mi código sin sangrías, todo pegado hacia la izquierda. Lo Y que no afecta determina el son los corchetes, funcionamiento. básicamente, ¿no? ¿Perdón? El corchete abierto, después del while C menor a A, hay un corchete. Ese corchete es el que te determina. Lo pones todo en una sola línea, no hay ningún problema mientras cierres el corchete de esa línea. Exactamente. De hecho, todo mi código podría quedar en un solo renglón, en una sola línea, como dice su compañero. El que esté así por renglones es para ayudarnos a nosotros a entenderlo. Es decir, yo podría escribir más o menos algo así, fíjense. Ahí yo estoy poniendo mis instrucciones y aún así funcionaría. Y nada más puse estas 3 instrucciones en una sola línea y funciona, porque el delimitador no es el nuevo renglón, sino el punto y coma. Pero para nosotros entenderlo, pues, ya se vuelve muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante la sintaxis, porque el que está interpretando nuestro código se basa por los delimitadores. ¿Ok? ¿Algún otro comentario hasta aquí? Entonces, aquí lo que me delimita el while es básicamente el corchete, como dice su compañero. La llave que abre y la llave que cierra. Eso que tengo ahí en azul yo es básicamente lo que tengo aquí en amarillo. Se ve en amarillo aquí en el PCIN, todo delimitado en amarillo. Después tengo una acción que dice a C asígnale C más 1. Ah, pues a C asígnale, pero pongo el signo de igual, que es el que representa el menor que y el guión, es asignar C más 1. Pero tengo que terminarlo con punto y coma. La mayor parte de mis errores que voy a tener es porque me falta poner el punto y o me falta cerrar un corchete. Ok. Después viene la condición. Aquí decía, si C es igual a esta fórmula, aquí yo estoy usando truncar, una función que dice truncar, dice entonces escribe que C es un número par. Si no, escribe que C no es un número par y fin del sí. Entonces, toda esta estructura ahora, fíjense cómo está aquí mi estructura. En lugar de sí,
uso la palabra if. If esta condición, y nuevamente toda la condición va entre paréntesis. Después pregunto si C es igual, aquí sí se conserva el doble signo igual. El doble igual es para comparar. Aquí simplemente cambió el nombre de la función ya no es trunc, la función es flur. ¿Okay? Todo lo demás, la fórmula es la misma. Ok. Para indicar dónde inician las siguientes instrucciones que va a realizar si la condición es verdadera, utilizo un corchete que abre y un corchete que cierra. Si hubiera más instrucciones, pues las pongo entre estos dos corchetes. Después viene la palabra si no. De hecho, a mí me gusta ponerlo así. Si no, haces esto. Aquí es cuestión de gustos. Les digo, los puedo mover, le puedo mover renglones, lo puedo quitar renglones. Simplemente lo que me da dónde inicia y dónde termina es la sintaxis. En este caso, si la condición es verdadera, realiza lo que hay entre estos dos corchetes. Si no, si la condición es falsa, realiza todo lo que ponga entre estos corchetes. Ok, yo sé que son muchas cosas ahorita de golpe, pero quiero que vean que más o menos se parece. Ajá, simplemente es como si agarrara el mismo texto en inglés y en español, o en español y alemán. Dices, oye, en alemán está bien complicado. Pero al final la idea es la misma. Si se fijan, las estructuras se delimitan con corchetes y las instrucciones se delimitan con punto y coma. Aquí después de cada print va un punto y coma. Aquí fíjense, ahora el print, vamos a ver los print. Aquí le pongo printf, que quiere decir escribir, si recuerdan. ¿Y cómo pongo el mensaje? Aquí ponía la C fuera de los apóstrofes, separado por una coma. Aquí pongo printf y entre paréntesis lo que quiero que escriba. Después, entre comillas, el mensaje. Pero dentro de las comillas le estoy diciendo que aquí va a escribir, donde dice porcentaje F, dice que ahí va a escribir un valor de tipo real o flotante. ¿Por qué? Porque la C es de tipo flotante. Entonces tengo que acordarme que esta variable utiliza valores reales, entonces tengo que abrir un espacio o dejar un espacio para valores reales. Si fuera entero, aquí tendría que poner una D. Entonces ya son detallitos que sí nos empiezan a complicar el asunto. Después ya va. Entonces aquí imagino que aquí va a poner el valor de C. Me imagino que ahí aparece el número y después escribe, es un número par, que es lo que dice. Después el famoso diagonal N, que lo que hace es brincar al siguiente renglón. ¿Ok? Más o menos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Sé que es muchos detallitos que hay que cuidar, pero ya nada más es enfocarnos en la sintaxis. Cuando ustedes ya empiecen a dominar más el lenguaje, pues ya van dominando la sintaxis. Ahorita así de repente, pues sí se ve muchos detalles que hay que cuidar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, en lo que es el porcentaje F, por ciento F, así se dice, me indica que lo que va a imprimir es a C. Lo que va a imprimir ahí es un número real. En este caso, el valor de que tiene C, exactamente. Entonces, ¿por qué está dentro de las comillas de es un número par? Ah,
porque lo que está aquí dentro de las comillas me indica que es el letrero que voy a poner. Ujú. Pero dentro de las comillas yo le estoy diciendo que abra un espacio que se llama un campo para que ahí escriba el número. Y el número lo va a escribir como texto. Ya. ¿Sí? Cosa que no hacía acá afuera. Acá afuera pongo el número y el texto. Pero aquí tengo que integrar el número al texto. ¿Y por qué va primero el texto y luego la variable? ¿No, Ah, ¿no lo va a mostrar? porque si te fijas aquí en el programa yo le dije que primero escribiera la C y luego el texto. Entonces me dice, tengo que dejar primero el campo para el número, el texto, y después le digo qué es lo que quiero que ponga en este espacio que dejé. Primero defino Sí, ya. cómo quiero que aparezca y después le digo qué quiero que aparezca ahí. ¿Sí? Más o menos. Ok, poco a poco van a ir aclarando las dudas. Van a ir viendo que de esto hay toda una teoría atrás de cada una de las instrucciones, ¿sí? De hecho, la primer tarea que les voy a dejar ahorita es que investiguen todo lo relacionado a la instrucción print. Ahora sí, buscan cualquier libro de C, cualquier lugar donde puedan aprenderse y todo lo que tenga que ver con la instrucción print para ver toda su sintaxis. Yo aquí nada más les estoy diciendo diagonal N. Hay diagonal B, diagonal, diagonal, diagonal. Hay muchas diagonales, y muchas letras. Y cada una realiza una acción. Entonces, van a investigar cuáles son todos esos diagonal algo. A eso se les llaman comandos de escape. Y también yo les dije nada más porcentaje F, pero hay porcentaje D, porcentaje S, o sea, hay varios también. Ok, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Ahorita, de golpe, fíjense cómo, nada más quiero que vean lo siguiente. Nosotros vimos todo un video para la instrucción escribir. Después, otro video para la instrucción asignar. Después otro video para la acción leer. Otro video para la acción mientras. Otro video para la acción condicional. Yo aquí rápido les di los 5, todo está en un solo programa, por eso uso este como demo. Pero ahora van a ir por partes. Vamos a enfocarnos al print, pero sí quería que vieran cómo se ve un programa con todas las instrucciones que hemos visto ya en un lenguaje. Entonces, a lo mejor ahorita sí ven mucho, pero vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, anoten por ahí, tarea, investigar todo lo de print. Aquí sí es más completo. Aquí en escribir, pues nada más era, pues pon entre paréntesis o entre comillas el texto que quieres hacer. Y ya. Y si es letra, si es un valor, pues ponlo fuera de las comillas y se acabó. Ok. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda, algo que les... Sigo sin entender por qué en el pseudocódigo lo puso entre el de dame el valor de A, que lo puso entre llaves o es paréntesis. No se lo puso Ok. ahí, no tiene que ver realmente. Entonces, esa es la razón por la que en C también tiene doble paréntesis. Pues, sí, exactamente, sí, aquí es porque le Ok. puse paréntesis y paréntesis. Sí, si no, aquí quedaría nada más sin estos paréntesis. Ok, sí, porque me causó como que, ¿por qué? Ok. Sí, es que cuando hice ese ejemplo me habían dicho esto del paréntesis y los dejé ahí, perdón. Ok, buena observación. ¿Alguna otra duda? ¿Algo también ahí que no les cheque?
¿no? Más o menos. Ok. Pregunta, lo del print tiene diferente, ¿cómo le puedo decir? Como diferente descripción en C++, en Java o Python, por así decirlo, o es la misma. Sí, cambia. Entonces la que investigaríamos sería la de C, ¿no? Aquí la que vamos a ver es C, Ok. ¿sí? Maestro, entonces era lo de return 0 era porque metimos int, ¿verdad? Exacto. Sí. Hay otra, me voy a adelantar un poquito, se llama void, que significa nulo, significa nada. Si le pongo void, puedo borrar return Y aún así funciona. y aún así funciona. ¿De acuerdo? Pero pcin, pues le pone int. Ya cada quien lo corrija como le gusta. Ajá. Igual, si yo quiero que mis valores de numéricos sean de otro tipo, pues le cambio. Por ejemplo, si la A no la voy a utilizar con números fraccionarios, por ejemplo, lo único que va a hacer la A es ir, ¿cómo se llama? Bueno, aquí está mi programa, está mal, de hecho. Nomás lo único que va a hacer es contar. Entonces le puedo decir que la A no sean flotantes, sino que sea entero. Uh-huh. ¿Ok? Bien, de hecho mi programa tiene un error, pero les digo nada más lo que estaba haciendo era que vieran las instrucciones. Ok, entonces si quiero que mi variable sea entera, pues le pongo int. Si quiero que sea real, la dejo como float. Ese int pues, lo hace muy genérico. Dice, no, pues yo todas las voy a llamar float para no errarle. Ya si él quiere cambiarle a entero, pues que le cambie entero, ¿no? Pero para PCIN así funciona. Ya que lo vayan dominando, ya le vamos haciendo cambios. Inge, Sí, entonces, dime. cuando ponemos float, pueden ser entero, no, digo, float son reales. Sí, Int son enteros y es pueden ser correcto. enteros negativos. Pueden ser, sí, reales negativos o enteros negativos o positivos ambos. Ok, gracias. No, ¿de qué? Ok. ¿Alguna otra inquietud hasta aquí? Les digo, el último todavía nos falta. Ahorita apenas vamos a empezar con el más fácil, con el print. ¿Sí? Nada más para recargar, Sí, ¿qué sí, era sí. trunk? Trunk, es para quitarle la parte fraccionaria a la división. Hace una división y el trunk lo que hace es trunca la parte decimal. Ah, ok, la deja como entera. Nada más quita la parte, deja nada más la parte entera, exactamente. Y lo mismo es El equivalente sería flor. ok, bien. No, ¿de qué? Ok. Les voy a contar un chisme. En C no existen instrucciones para mostrar en pantalla ni para leer de un dispositivo periférico. Es decir, no existen instrucciones para comunicarse con el mundo exterior, ni de salida ni de entrada. Es decir, no existe la acción ni escribir ni la acción leer. Estas dos acciones no existen en C. Dicen, oye, pero tú me estás diciendo que ahí está print y que está scan. ¿Por qué te contradices? Ahí va la respuesta. En C, así, en el lenguaje C, no existen. No existe el print, ni existe el scan. O sea, no existe la acción escribir,
ni existe la acción leer. Entonces, Parte de la librería, ¿no? entonces yo tengo que usar un programa que ya alguien creó. Alguien creó un programa que realiza la acción escribir y la acción leer. Y eso existe en algo que se llaman librerías, como dice su compañero. Entonces, yo tengo que incluir esas librerías en mi código para que se conozca esas instrucciones. Por eso aquí dice gato include. Esto significa que va a incluir una librería. La librería que va a incluir va así entre menor que y mayor que y se llama stdio.h. La H distingue a los archivos que ya son librerías y stdio viene de estándar, std es de estándar, input, output. Input es de entrada, output es salida. Son los dispositivos de salida y de entrada, o sea, son las instrucciones de entrada y salida estándar, así se llama la librería. Si yo no pongo esta instrucción con esta librería, me va a marcar error porque no va a saber lo que significa print ni lo que significa scan. Entonces, si yo utilizo el print y el scan, tengo que incluir la librería stdio. Un error bien común que cometen es que le llaman estudio. Ahí ponen una U, no sé por qué, porque piensan que dice estudio, no, es Standard Input Output. Entonces, seguido marcan ese error porque le escribieron mal la librería. Entonces, si no incluyo la librería, no reconoce ni el print ni el scan. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, C tampoco sabe mucho de matemáticas. O sea, C no sirve para nada realmente así solo. Ajá. Entonces, la función floor es una función de matemáticas que no existe en C. Entonces, por eso se le incluye la función mat. La librería mat sí tiene la función floor. Igual, por ejemplo, si fuera a elevar a un a sacar raíz, perdón, no existe una función para sacar raíz en C. Tengo que incluir una librería de matemáticas porque ahí está la función para sacar una raíz cuadrada en C. Entonces, C no tiene muchas herramientas, pero tiene muchas librerías. Entonces, yo lo que hago es llamar esas librerías y las tengo que incluir en mi código. Por eso existen estas dos líneas que se llaman signo de gato, include. Hasta aquí, más o menos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo se hace una librería? Ah, bueno, eso es todo el rollo. Primero vamos a ver cómo hacemos nuestro programa. Vamos por partes. Realmente lo único que haces es compilarla y ya, y dejar ahí el archivo. Crear el archivo H y ya. Nada más tienes que meter varias funciones con sus nombres distintos y ya. Pero bueno, primero tienes que aprender a hacer un programa. Ok. Para ir llegando a eso, vamos partiendo de lo siguiente. Ok. Quiero que sepan distinguir al menos lo que es el diagrama de Nazi.
El diagrama de Nazi, ya les dije, es una herramienta que nos sirve para plasmar nuestra lógica. Si se fijan y analizan, pues no tenía que ver nada con sintaxis, simplemente me preocupo por la lógica. Esa lógica puede ser con un diagrama de Nazi o si ya van cansándose de usar los simbolitos y ya le van entendiendo, pueden escribir un pseudocódigo, que también lo que hace es plasmar la lógica de solución del problema sin considerar ninguna sintaxis. De hecho, un pseudocódigo, la palabra viene de que se parece al código, casi es un código, pero no es el código como tal porque no sigue todas las reglas de sintaxis del código, ni está escrito en el mismo, usando las mismas palabras clave que el código, sino que aquí lo ponemos en español para entenderlo más fácil. Era más fácil que dijeran, sí, entiendo la palabra escribir, y no se están peleando con que, está en inglés, o eso qué significa, o leer. Entonces no están peleando con eso. Maestro, Sí, entonces, la acción, bueno, que viene en mientras, que es hacer, será representada por la llave que abre. de hecho, en pseudocódigo, pues nada más le aplico, mientras pase esto, haces esto. Y aquí sí es correcto, como dices, nada más utilizo el delimitador del corchete o de la llave que abre y que cierra. Ya no tengo que ponerlo. ¿Ok? Pero ese ya es ahora sí ver la sintaxis. En el diagrama, pues era una especie de cuadro aquí, como una L acostada, que decía todo lo que incluye en esta pared es lo que vas a repetir. En este caso, pues ponemos las llaves, ¿no? Acá, por ejemplo, déjenme ponerlo, sería, voy a hacer más grande, ahí está. El mientras sería este símbolo, ¿no? Es decir, todo este espacio lo cambio por un corchete que abre, una llave que abre, y después de estas instrucciones, una llave que cierra. Simplemente es delimitarlo de otra forma. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Entonces aquí es lo que vería. Estas llaves sustituyen básicamente a todo este símbolo. Entonces, existe el diagrama de Nazi, existe el pseudocódigo, y eso es para plasmar mi lógica. Ya que tengo la lógica, ahora lo voy a escribir en un lenguaje. Eso se llama codificar. Mi pseudocódigo o mi diagrama de Nazi lo escribo en el lenguaje que quiero que la computadora entienda. Eso se le llama codificar. Y a esto que tengo aquí se le llama código. Este es mi código de programa. Esto es mi pseudocódigo y este es mi código de programa. Inge, si no quisiéramos, por ejemplo, en la parte de printf, si no quisiéramos que escribiera un mensaje, solo pondríamos comillas, porcentaje F, coma C y nada más. En esta parte, aquí por ejemplo, en este, Ajá, exacto. si yo nada más pongo así como dices, así se vale. Y ya, escribiría el valor tal cual. Pero no soltaría de renglón. Y lo Entonces siguiente que se pone, escriba, lo pondría renglón seguido. ¿Sí? ¿Sí quedó contestada tu pregunta?
Sí, nada más tendría que agregar ahí guión a volteado y N, ¿no? Diagonal invertida, N, exacto. Sí, si tú quieres que salte de renglón, dejo aquí diagonal N. ¿Okay? Todo eso lo van a checar, por eso les estoy dejando que investiguen el print para que vean todas las posibles combinaciones. Hay muchas, digo, aquí si se las doy los voy a dormir y nada más voy a estar hablando y lo importante es que ustedes sepan cuáles hay y las tengan. No tiene mayor ciencia eso para dedicarle tanto tiempo a cosas que a lo mejor luego no van a ocupar, como por ejemplo diagonal, pues, ¿qué hace? Diagonal B, ¿qué hace? Y así todas las que hay. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es mi código. Entonces, quiero que ahorita se lleven la diferencia entre el código, el pseudocódigo y el diagrama de Nazi. El diagrama de Nazi y pseudocódigo es para plasmar mi lógica. El código ya es la lógica con todas las reglas de sintaxis, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿me siguen? Sí, ingeniero. Ok. Ahora, yo aquí lo abrí con el bloc de notas. Realmente aquí tenerlo con el bloc de notas pues no me sirve de nada. Yo necesito un programa que escriba o que transcriba, así como ahorita lo que hicimos, bueno, no lo hicimos nosotros, lo hizo PCIN, transcribió el pseudocódigo a código. La computadora necesita un programa que transcriba el código al lenguaje de máquina. ¿Qué es eso? La computadora no entiende el lenguaje C. C no lo entiende la computadora, ella no sabe C. La computadora nada más se comunica o nada más entiende lo que se llama lenguaje de máquina. Es decir, solo entiende unos y ceros. Es lo único que entiende. Ella no entiende nada de esto. Para ella esto sería muy complicado. ¿De acuerdo? Maestro, Sí, dime, ingeniero. y si tenemos que, si necesitamos un programa para que entiendan eso, Ajá. o sea, cómo nació el o sea, cómo se creó un programa si no había un programa para entender la programación? Ah, muy interesante. Las primeras computadoras se programaban así, con unos y ceros. ¿De acuerdo? Después alguien juntó todo un grupo de unos y ceros para que hiciera una tarea en particular. Y a ese grupo de unos y ceros se le dio un nombre. Se le asignó un espacio en memoria. Después, si quieren, déjenme ver y les voy a enseñar cómo se programa de esa forma. O sea, ya no es tan trivial, pero si tienen la curiosidad, les enseño cómo se hace eso. Denme chance y la próxima sesión, para no distraerme, porque sí nos llevaría mucho tiempo, les enseño cómo se haría algo así, las bases. Pero sí fue ir tomando grupos de instrucciones que se ponen en la memoria, así con unos y ceros. Esos unos y ceros se guardan en la memoria. La memoria tiene direcciones. Esas direcciones, si yo le digo, quiero que ejecutes las acciones que puse en tal dirección, la computadora empieza a realizarla. Entonces lo único que guardo son direcciones de memoria donde tengo las distintas tareas. Para no estarme acordando de las direcciones, le pongo un nombre. Y por ejemplo, esas direcciones podría llamarse print o podría llamarse scan.
Y todas esas pequeñas tareas es lo que van conformando el lenguaje. Es como aquí, el lenguaje no incluye ni la de matemáticas, ni el print, ni el scan. Entonces, también alguien tuvo que hacerlo. De hecho, ahorita para ustedes ya es muy natural ver la computadora así con ventanas, que abro una ventana, que la cierro, que la cambio de tamaño, que la muevo. Estoy viendo dos ventanas a la vez. Eso para ustedes es muy normal. No se trabajaba así. Nada más había una pantalla con puro texto. Entonces tendremos que regresar con toda esa historia arcaica, ¿no? Entonces, sí, no sé si con eso más o menos te doy una idea, aunque no es así algo que se enseñe tan rápido, ¿no? Sí requiere tiempo, pero déjenme checar y les doy una idea de más o menos cómo se trabaja ahí. Eso de hecho lo enseño yo a los que ya se dedican a programar. Hay una materia a los de ITSE donde yo les enseño porque ellos sí me interesa que dominen cómo funciona la máquina por dentro, porque ellos sí se tienen que dedicar a hablarse de tú con la computadora. Ustedes pues, no van a profundizar tanto a menos que tengan la inquietud y les guste, pero sí nos llevaría muchísimo tiempo ahorita. Entonces no sé si con eso más o menos satisfago un poquito tu duda. Sí, Inge, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Ok. Bien, entonces nos falta hacer ese programa que convierta este código a un lenguaje que entienda la computadora, es decir, a unos y ceros. Ese programa se llama compilador. Es un lenguaje, perdón, más bien es un software que lo que hace es traducir todo esto a unos y ceros. Pero si yo no le pongo bien la sintaxis, pues lo va a traducir mal, no va a decir, no entiendo esto, no sé cómo traducirlo. Es como si me decían, ahorita que me dicen, es que yo entiendo my name is, es lo único que sé de inglés, pero si yo le pongo, is name mine, pues me va a decir, no te entiendo, porque no lo puse en el orden correcto, no estoy siguiendo la sintaxis. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con la sintaxis para que después mi programa lo pueda entender y lo traduzca a algo que entienda la computadora. Bien, esos compiladores hay de dos tipos. Hay los que convierten todo el código al lenguaje de máquina. Ese es tal cual, se llama un compilador. Pero hay otros programas que van traduciendo instrucción por instrucción. Obviamente esta no la traducen, pero van traduciendo un renglón, después otro, y conforme se va viendo cada instrucción, se va ejecutando. A eso se le llaman intérprete. Y el intérprete lo que hace es, cada renglón lo traduce al lenguaje de máquina y lo ejecuta. Nuevo renglón lo traduce al lenguaje de máquina y lo ejecuta. Eso es un intérprete. Un compilador toma todo el código y hasta que no está bien no lo ejecuta. Una vez que ya lo tradujo al lenguaje de máquina, va y trae todas las librerías. Las librerías de hecho ya están en lenguaje de máquina. Nosotros no podemos ver muchas de las librerías que ya están ahí porque ya están en lenguaje de máquina. No les vamos a ver el código, vamos a ver unos y ceros nada más. Entonces no podemos saber cómo están hechas muchas de las librerías. Ya alguien las hizo, las compiló y las dejó ahí. Esas son mis librerías que yo puedo utilizar. ¿Por qué están así? Pues porque ya funcionan, no tiene caso que estemos viendo el código. ¿Sí? Entonces, ya vamos partiendo a otros conceptos. Uno es pseudocódigo, otro es el código y ahora es el lenguaje de máquina. Para obtener ese lenguaje de máquina, les decía, se utiliza un compilador.
Un compilador que vamos a utilizar puede ser, hay varios. Uno que les voy a sugerir se llama CodeBlocks, o hay otro que se llama DevC++. Estos compiladores muchas veces los confunden o confunden a la persona que está iniciando, porque por ejemplo el DevC++ dice, este es un compilador para C++. Sí, es un compilador que entiende el lenguaje de código C++, pero también entiende el C. Y muchos piensan que porque están trabajando en ese ya saben programación C++, y no es cierto. Simplemente este compilador entiende los dos lenguajes, llamarlo así. ¿Okay? Entonces, les puse la liga ahí en la plataforma para que obtengan este programa. Este es el programa CodeBlock. Voy a cerrar ya mi blog de notas, nada más era para que lo vieran. Ahorita le voy a decir que no guarde ningún cambio para no haberlo dañado. Y le voy a decir que abra mi archivo. A ver, curso. Entonces se llama ¿Cómo le puse? Ejercicio C, ¿no? Okay, le doy a abrir. Y fíjense, nuevamente, como no guardé los vídeos que hice, aquí están mis comentarios. Otra vez los voy a quitar. Aquí están mis comentarios. Ahorita no me sirven, entonces los voy a quitar. Ahí están mis include. Fíjense cómo aquí ya este programa es más amigable. Ya me deja ver las instrucciones en distinto color. Ya me pone algunos delimitadores. Ya me pone a colores los punto y coma. Los corchetes ya los pone con otro color. Ya me lo hace un poco más familiar. Las instrucciones las deja tal cual en negro. Si yo selecciono uno, me muestra todas mis instrucciones que tienen el mismo valor, entonces me va ayudando. ¿Sí? Te voy a quitar los paréntesis que había puesto. Fíjense aquí cómo selecciono un paréntesis y luego indica el paréntesis que se cierra. Si yo seleccionara este paréntesis, me dice cuál es el que le corresponde. Si yo selecciono esta llave, inmediatamente me indica cuál es la llave que le corresponde que se cierra. Si selecciono esta, pues me dice cuál es la que corresponde. Entonces, ok, habíamos quedado que estos paréntesis los puse ahí de más. ¿Okay? Bien, aquí ya está nuevamente lo que tenía en mi blog de notas, pero aquí ya lo tengo en mi programa compilador. Entonces, este programa tiene estos botones, uno que dice construir, que está aquí en el menú también, que dice construir, o que tiene otro, compilar el archivo. Compilar, ya les dije, es checar la sintaxis. Y otro que dice ejecutar. Ejecutar realmente lo que hace es compilar y más bien ejecutar un archivo que ya se compiló previamente. Y hay otro que es construir y ejecutar. Donde dice run, se traduce como ejecutar. Entonces le voy a decir ahorita simplemente que lo construya. Lo que debe de hacer aquí, ¿por qué no lo está haciendo? Indicarme si tiene errores, a ver, no lo está haciendo, ¿por qué? A ver, déjenme darle a ejecutar. Ok, aquí si le doy a ejecutar me dice que no ha sido construido, entonces le digo, ok, constrúyelo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no lo construyes?
Algo me está aquí ocasionando ruido, perdón. ¿Qué no lo estás construyendo? Ok, ya está. Aquí lo que hice fue darle compilar. Primero lo tenía que compilar, ajá. Y me dice aquí que se creó un archivo, fíjense, con el nombre que tenía, punto ejecutable. A ver ahora, pero no lo estoy ejecutando, no me ejecuta. Algo que tengo aquí con este problema, déjenme checar. Ok, pero aquí ya compiló el archivo y creó un archivo ejecutable. De hecho, si busco en mi carpeta, ya debo de tener, aunque no aparece, ¿por qué no aparece? Algo está funcionando mal. Ok, déjenme ver, a lo mejor se dañó mi compilador. Okay, algo está fallando, déjenme checar, permítanme un momento. Virus. Ya debo de tener un virus. Mejor en DevC++, ese nunca falla. Ese nunca, a veces sí falla. A ver. Ok. Vamos a seguir la sugerencia de su compañero. Es lo que estaba haciendo. Ok, este es el otro compilador. A ver si no me hace quedar mal. Ok, este es el compilador. Le voy a decir que abra el archivo en el escritorio. Tengo una carpeta que se llama curso. Aquí está. Tengo el ejercicio C. Ahí está. Aquí está ya nuevamente nuestro archivo. Y tiene ahora el menú, se llama ejecutar. Y aquí tiene compilar, ejecutar o compilar y ejecutar. A ver, aquí sí funciona. Ok, le voy a dar compilar. Compilar lo que hace es checar que no haya errores de sintaxis. Entonces me dice cero errores y 0 warnings. Un warning es como un error, pero no tan problemático, vamos a decirlo así, como que lo podría entender. ¿Ok? Y ahora sí ya me dice que se creó un archivo en la carpeta curso. A ver qué está ahora sí. Aquí está. Se creó este archivo, que es una aplicación. Este archivo ya lo puedo ejecutar sin necesidad de tener que entrar al programa DevC++. Entonces aquí ahora le puedo dar, ya que lo compilé, ahora le puedo decir ejecútalo. ¿Sí? Y fíjense, ahora abre una ventana, me dice dame el valor de A. Por ejemplo, aquí le voy a dar 5. ¿Ok? Disculpe, es que, bueno, no No se estamos está viendo. viendo el ¿No se ya ve? ejecutado. No. Ah, ok, a ver. Déjenme ver. Gracias por el comentario. Ok, va nuevamente. Hasta aquí sí se veía, ¿no? Entonces le doy ejecutar y ahí está la ventana. Y dice la pantalla, dame el valor de A, que es el mensaje que le puse. ¿De acuerdo? Le doy un valor. No está terminando porque tengo un error ahí, les dije en la lógica, ¿no? Pero no quiero poner el resultado porque es un programa de tarea que me tienen que entregar. O sea, casi hace lo que, bueno, dice que hace lo de la tarea, pero no la hace. Ok, pero lo único que quiero que vean es que se ejecuta. ¿De acuerdo?
Sí, porque si no le estaría dando la solución a la tarea, por eso no lo hice bien, para que ustedes lo corrijan. Ok, pero de esa forma se compila. También si yo ya me voy directamente aquí, ya no tengo devc, yo tomo mi archivo, desde aquí le doy doble clic, ¡pum!, ya se ejecuta, ya no necesito devc, ya este archivo tal cual lo puedo copiar a otra máquina que tenga Windows y se ejecuta tal cual, ya funciona, ya lo puedo repartir y nadie va a ver cómo está hecho, porque este archivo tiene el lenguaje de máquina que requiere la computadora para hacer las tareas que le indicamos en el código o en el pseudocódigo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Ah, estaban preguntando que si hay video de esto. No, de esto no. Esto es en vivo y en directo. Entonces, esa aplicación salió de este programa, de este compilador que usó. De este compilador del dev C++, sí, porque el otro no funcionó, el CodeBlock no funcionó. Lo tengo dañado por ahí. Ok, fíjense. Voy a hacer algo, voy a quitar esta instrucción, por ejemplo. ¿Cómo la quito? Le pongo diagonal, asterisco, y le pongo asterisco diagonal. Ya, esto lo hice un comentario, ya no le afecta. Le voy a volver a decir ahora que lo compile. ¿Qué me dice ahí? Dice, aquí abajo empiezo a ver los errores. Fíjense cómo me va llevando. En la función main, o sea, aquí dentro de main, hay un error. La A no está declarada. Entonces dice, oye, no sé qué hacer con la A. Entonces, lo que les decía, si me marca este error, es que me falta declarar mi variable. Todo fue porque no se puso el float A. Vamos a ver qué pasa si quito el include de matemáticas. Y si ya tengo un conflicto, bueno, aquí ya le quité muchas cosas, perdón. Creo que borré de más. Iba a quitar nada más este. Perdón, borré de más. Me dice, oye, no entiendo esto de Flur, ¿qué es? No está declarada una función con este nombre. Con eso ya queda comprobado que está dentro de esta librería. ¿Qué pasa si quito el stdio? Me marca un error, me dice, oye, no entiendo el print ni entiendo el scan. Entonces, si les aparece este error, es justo porque les falta la librería stdio. ¿Y para qué se usa C sin librerías? O bueno, ¿qué se puede hacer con C sin librerías? Ah, ok. El lenguaje de... Lo que pasa es que las primeras computadoras, de hecho, ni siquiera tenían una pantalla. Entonces tú lo que prendías eran LEDs. ¿Puro high-low? Exactamente. ¿Sí? Es
casi no puedes hacer nada, pero sin embargo puedes hacer todo porque puedes crear tus propias librerías. El lenguaje de programación C está clasificado como un lenguaje de nivel medio. ¿A qué se refiere con nivel medio? Que es prácticamente el puente entre lo que nosotros vemos como usuario y el lenguaje de la máquina. Más o menos, exactamente, es correcto lo que dices. De hecho, hay un lenguaje que se llama lenguaje de bajo nivel. El de bajo nivel es escribir con unos y ceros. El lenguaje de máquina se considera un lenguaje de bajo nivel. El lenguaje de más alto nivel es el que se parece casi a como nosotros lo entendemos. Podría ser PCI, podría ser el lenguaje de más alto nivel porque hasta habla en español. Y entonces C es un lenguaje intermedio. Casi puedo hablar con el lenguaje de máquina, pero casi se parece un poquito a nuestro lenguaje. Por eso se llama intermedio, es correcto lo que dijiste, es un puente entre ellos. Hay lenguajes de un poco más alto nivel, como podría ser Pascal o Basic. Esos son lenguajes de alto nivel, porque no tengo acceso tanto a las tripas de la máquina, por llamarlo así. Y con C sí puedo tener acceso a casi la electrónica de la computadora. Y como tengo todo ese acceso, puedo crear lo que yo quiera. Entonces, cuando tú consigues un compilador de C, ya por lo regular siempre viene con esas librerías que la misma empresa que creó C, pues las va anexando. Como dirías, oye, pues es que C solito no me sirve para nada, pero te podría servir para todo si tú creas esas librerías. Entonces ya simplemente nos ayudan dándonos esas librerías adicionales que ya están probadas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, inquietudes? Nada más para confirmar, entonces Sí. nada más al ejecutar el programa aquí ya se genera el archivo aplicación. El archivo ejecutable, sí, que tiene extensión .exe, simplemente al compilarlo, pero que me aparezca que no tiene errores. Ajá. En el momento que me dice que ya no tiene errores, me dice el archivo de salida quedó en tal carpeta y se llama de tal forma. Me da el tamaño y cuánto tiempo tardó en compilarlo. Que era alguien que me había preguntado cómo creo un ejecutable, pues así. Gracias, Inge. No, ¿de qué? Más o menos hasta aquí. Ok, entonces, fíjense, vamos a volver a hacer todos los programas. Vamos a empezar con los que era de la acción escribir. Entonces, van a investigar todo lo que puedan sobre print y van a repetir, o más bien van a traducir los programas que hicimos de la acción escribir, pero ahora en C. Y los van a probar en C. Y así vamos a ir viendo cómo fue cada una de las acciones. Después fue de la de asignar y van a investigar todo lo de asignar y van a repetir todos los programas que hicimos ya de operaciones donde incluía asignar. Después vamos a poner el leer, que sería el scan. Nos van a investigar todo lo de scan y van a traducir todos los pseudocódigos o diagramas de Nash a C y después así con los de la de toma de decisiones y después de los ciclos de repetición. Es decir, todos los programas los van a pasar a C, pero poco a poco vamos empezando con las de print. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Fíjense, por ejemplo, ¿qué pasa si borro esta línea? No me marca error. Ajá. Si lo ejecuto, no me marcó error, porque como ya terminó el programa, realmente no me afecta. El retorno lo puedo quitar, aunque aquí diga int, pero si mi programa continuara, si esta fuera una librería, a la hora de seguirse ejecutando, sí me marcaría un error. No todos para la siguiente clase, no, sería muy pesado. Ahorita vamos a decir para la siguiente clase los de print. Y así vamos uno por uno. No todos los van a convertir a C de una clase a otra, ¿no? ¿Esto lo quiere en cuaderno, en en PDF? Un reporte. ¿Cómo han hecho sus tareas? Hacen así, por ejemplo, vamos a suponer que este ya fuera el programa. Pues hago mi reporte, ya, capturo la pantalla aquí, lo pongo una copia al ejecutarse y ya explico lo que haya aprendido aquí. Por ejemplo, pongo todo lo de print, lo pongo en la introducción. Pues que el print tengo que poner entre comillas, que el diagonal n sirve para esto, que el diagonal b sirve para esto, que el diagonal sirve para esto, y así cada uno de ellos. Eso sería en la introducción. Y ya ponen ahí todos los programas que tradujeron con su correspondiente ejecución. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sí ven la diferencia entre la lógica y la sintaxis? Imagínense tener que estar programando y saberme ya la sintaxis. Entonces, por eso yo lo separo en dos partes. ¿Sí? Porque muchos te enseñan a programar y te van enseñando ya en print y dices, bueno, pues todavía no entiendo la lógica, ¿cómo pongo la sintaxis? Entonces yo les recomiendo que lo hagan así. Primero en PCIN y después pues ya PCIN me lo traduce a C. Ya después se van a ir familiarizando con el lenguaje y van a ir viendo, decir, pues ya mejor lo escribo directamente en C y van a ver que es igual como hacerlo en el pseudocódigo, ya una vez que dominen todos la sintaxis de C. Pero lo importante, en cualquier lenguaje, es la lógica. Voy a regresar aquí. Voy a regresar a PCIN. Esto es lo más importante. Esto es lo que vale dinero. ¿Sí? Porque aquí, les digo, ya hasta, es tan fácil que hasta el programa ya lo hace. Si yo agarro y le digo, pues ya no lo quiero en C. Por ejemplo, voy a ponerlo nada más para que vean la diferencia. Lo voy a poner en C++. Si les genera errores, sí hay que corregirlos, por eso les estoy diciendo ahí. Ok, fíjense. Voy a llamarle C2. Ejercicio C2. Y ya me lo debió haber convertido. Voy a volverlo a abrir ahora el otro con def C++. Open. Ejercicio 2. Aquí está. Nada más quiero que vean cómo está escrito aquí. El ejercicio 2 dice que es un archivo fuente. El archivo fuente siempre se va a referir
al código. El código que nosotros podemos ver, ese es el archivo fuente. Y este es C++. El otro era el de ejercicio C. Lo voy a hacer mejor más grande la ventana. Ok, el ejercicio C era un archivo fuente de C. Y aquí es un archivo fuente C++. Al archivo C le pone extensión .c. Al archivo C++ le pone CPP. Entonces voy a abrir este. También coloca aquí los comentarios. Este es el mismo programa, pero escrito en lenguaje C++. Si se fijan, agregó por aquí otra instrucción que no habíamos visto. Ahorita no quiero meterme con ella. Todo lo demás sí está float, el in-main, todo está casi igual, pero fíjense, ya no utiliza el print. Ahora utiliza el cout o el cin. Es decir, ya no utiliza la librería stdio, ahora utiliza la librería io stream. Ya no utiliza la librería mat, ahora utiliza la librería cmat. Y les digo, en lugar de print, utiliza cout. Y en lugar de print, utiliza cin. Fíjense ahora Las cómo librerías ya no son .h. ¿Perdón? Ya no tiene el punto Ya H, no ya no es .h. es correcto. Casi, no es tanta la diferencia. Bueno, más bien, me refiero, no es esta la diferencia entre programación C++ y C es otra, pero nada más quería que viera que varían ciertas instrucciones. Voy a enseñarles otro. ¿Qué pasa si le digo, oye, quiero que lo conviertas a Python? Entonces, ejercicio C, guardar. Vamos a ver. Creo un archivo. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Ejercicio C. Punto PY. Este es de Python. No lo voy a abrir con Python porque no lo tengo aquí, pero le voy a decir que lo abra con bloc de notas, pero voy a quitar esta opción porque luego abre todos los archivos que encuentren con PI con bloc de notas y no lo quiero, nada más este en particular. Nada más para verlo. Ok. Otros comentarios, todo esto son comentarios. Y si se fijan, ya tiene otra sintaxis. Por ejemplo, el print ya no lleva la F. Ya está, parece un poco más sencilla. No lleva los puntos y coma. No lleva las llaves, los corchetes no los lleva. El leer no utiliza el scan, utiliza input y lo asigna a, fíjense cómo se pone el leer. La condición no lleva los paréntesis, lleva 2 puntos. Pero la lógica, fíjense cómo sigue siendo la misma. El link para descargar los compiladores, sí, si no ahorita lo checo. Ahorita veo. Si no, nada más pónganle ahí dev C++ y ahí encuentran el software para descargarlo, no es tan complicado. ¿Okay? Bueno, lo que quería que vieran es
que básicamente escribir de un lenguaje a otro no es más que usar un diccionario distinto. Lo importante es la lógica. Ya que tengo la lógica, pues ya aprendo la sintaxis nada más de cada uno de los lenguajes.